Hola, bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López y para mí es un placer, como siempre, acompañarlos a esta hora de la tarde. El doctor José Luis Alarcón, pues como que quedó triste por la ganada del Medellín, ¿será porque no lo volvimos a ver, no? Está trabajando fuertemente en deportes. Don Duber, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, gracias a Dios. ¿Seguro? Sí, señor. Muy bien. Doña Andrea Sierra, Hola, Nacho. ¿todo bien? Todo bien y mejorando. Ah, bueno. Doña María Andrea, Nacho, ¿cómo está? Todo muy bien, afortunadamente. ¿qué está diseñando ahí? Está Aquí, dedicada a la Nacho, arquitectura. al tema de la electricidad, a ver cómo nos va. Está haciendo máster. Don José Gil, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, muy bien, afortunadamente. Viendo Bueno, acá, señores, la reforma con más consenso. ¿Qué quiere decir eso, Andrea Sierra? La reforma con más consenso. ¿Sabe usted cuál es esa reforma, Nacho? Hay una reforma, de hecho, que tiene consenso, por lo menos en el Congreso de la República, con las buenas tardes para los televidentes. Y es que le voy a hablar de una reforma que, de acuerdo con una de las senadoras presidenta, incluso de la comisión en donde se está tramitando, tiene más de 70% de consenso de los articulados que se están presentando. La gran mayoría de ellos, superando la mitad, como ya lo dice, ya tendrían un consenso. Habrían unos 17 aproximadamente en los que todavía no los hayan. Y esa reforma, que ya se está abriendo paso por el Congreso de la República, es la reforma pensional. Porque a diferencia de lo que estaba sucediendo con las otras reformas, pues esta no ha levantado tanta polémica. En palabras de Norma... A ver, perdón, sí. ¿cuál no ha levantado polémica? No. Tanto ruido ¿Cuál? y tanta polémica. La reforma pensional. pensional. A comparación de... Sí. Comparación de... Estoy de acuerdo con pero eso depende de qué pena le meto la cuchara a Andrea Sí, Sierra. sí. Eso no ha levantado tanto entre quienes no tienen que ver con la reforma. Si usted mira, quienes tienen que ver con la reforma de la salud, pues hay Pensional. gran alboroto. Quienes tienen que ver con la reforma pensional, hay gran alboroto. Quienes tienen que ver con la reforma dependiendo laboral, a quién hay toque. gran alboroto, Claro. obviamente. Pero si Consulta. pero volvemos, si lo pensamos en términos masivos, pues no. Y obviamente una cosa es lo que dice ella, otra cosa es lo que piensan los involucrados. Entonces, con más de un 70% de aprobación que se tienen, pues es una reforma que está pasando en este momento por el Congreso de la República. Todavía no ha comenzado debates, para que no nos asustemos, pero sí se están llevando a cabo las audiencias públicas en las que se quieren encontrar esos consensos, y los involucrados, que son en la Comisión Séptima, pero del Senado, en donde se está tramitando, dicen llegar a acuerdos. ¿En qué no hay acuerdo? Y a quien estamos viendo en pantalla en este momento es la presidenta Norma Hurtado, senadora y presidenta. Ella lo que dice es que con esta reforma se ha tenido mucho mayor consenso, como se puede ver, se está trabajando en mesas técnicas, se está siendo muy consciente de beneficiar a los colombianos. Pero ¿en qué no hay consenso, Nacho? En el umbral de jubilación que se tenga para cuando nos pasemos a Colpensiones o para cuando se pasen a Colpensiones. Ese monto en el que se debe alcanzar la jubilación va a ser uno de los artículos, o van a ser varios de los artículos que van a levantar la polémica. Y como se dijo en su momento en la reforma a la salud, puede que se llegue a un consenso en el 99% de los artículos, pero ese 1% que queda faltando es lo suficientemente grande como para que no se logre. Por el momento es la menos polémica de todas. Mire, es que, José, uno ve ahí en el limbo a las EPS, En la salud. ¿sí o no? En la salud. O sea, como negocio quedan ya en un limbo bastante extraño. Usted, digamos, con esta reforma pensional, usted vería en un limbo a los fondos de pensiones, entre comillas, porque igualmente pues, puede seguir el haciendo negocio ellos después, les cambian, dejan de captar tanto dinero, captan menos, pero igualmente lo ponen a producir, ellos no tienen ningún riesgo, porque ellos no responden, porque igualmente usted sabe que en un fondo de pensiones privado la plata es suya y usted elige el tipo de riesgo. Entonces, pues digamos que por eso es que yo pienso que no tiene tanta, no ha tenido tanta huella. No, Nacho, en realidad no, por una razón. Porque es que el tema de la reforma pensional involucra directamente cantidad de recursos que hay en las bolsas de valores, en cantidad de compañías, y los fondos de pensiones se van a encontrar desfinanciados si la reforma pensional pasa. Entonces, porque van a tener menos recursos, y vuelvo y le digo, son recursos que están invertidos en muchos sectores de nuestra economía. Pero no estoy, no, es que no importa que me entre menos, es que yo no, es que un fondo de pensiones es cómo funciona. Usted pone su platica, yo se la pongo a trabajar. Vean, ¿sí o no? Nacho, estamos hablando de, si la memoria no me traiciona, algo así como 360 billones de pesos. Billones que hay ahí guardados. Que hay ahí guardados. Que lo que quiere hacer supuestamente Petro, los cojo, me los traigo y los pongo a trabajar. Es ¿sí o no? correcto. Listo, ahí sí, los desfinancia. Entonces, en realidad... Pero eso es supuestamente lo que quiere hacer, pero eso nada que ver con la reforma pensional. ¿Por qué no?
Porque no tiene nada que ver con la pensional. ¿Con ¿Por qué qué tiene no? que ver Pero No, entonces? porque la pensional en este momento lo que le está diciendo usted, a partir de tal fecha, las personas con menos de 1.000 semanas les toca ya cotizar hasta tanto Colpensiones, salario en hasta 3 colpensiones, pensiones en y de ahí colpensiones. para arriba. Si usted se gana más dinero, Fondo individual de lo ahorro. podrá meter en un ahorro. Hasta ahí va la reforma. Sí, pero recuerden, Nacho, que la reforma pensional tiene, por lo que se sabe y se conoce hasta ahora, todavía no se le ha hecho ningún debate en el Congreso de la República, tiene un margen para aquellas personas que lleven hasta 1.000 semanas cotizadas, Sí. que tendrán el régimen vigente, las que Transición. tengan menos de esas 1.000 semanas a partir de fecha que estará por definir, no. Sí. Entonces, para esas personas, esos recursos sí van a tener mucho que ver, Nacho. Porque entonces se está van... bien. No, estoy de acuerdo con eso. Así, para los jóvenes, pues ya su forma de pensión Sí, va a por ser eso, distinta. pero le voy a poner un ejemplo lógico. Por decir alguna, María Andrea, una mujer que obviamente es muy joven y todavía no tiene esas 1.000 semanas y tiene una cantidad interesante de recursos en esos fondos de pensiones, y a quien le va a cambiar directamente eso, esos recursos de María Andrea, que son X cantidad de millones de pesos, entonces uno pensaría que los va a perder el fondo de pensiones. Sí, pero, pues va a mire, perder esa pero entonces- administración, y al perder esa administración, entonces como que ahí el tema. Entonces viene la pregunta, que eso es el debate en el que estamos y lo peleaban. Usted está cotizando en la actualidad como María Andrea. María Andrea cotiza en un fondo de pensiones privado Sí, señor. y supera el mínimo que está estableciendo la nueva reforma. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ustedes, señores de privados, le van a devolver a Colpensiones lo que ella ha cotizado hasta ese salario. Es correcto. Y el resto usted O sea, se queda con esa hasta plata. los 4 primeros, estamos hablando sobre supuestos porque es una Presupuesto. reforma que todavía no, Sí, no ha iniciado son trámite. de 3 salarios mínimos, dicen ellos. hasta Hablan de 3, 3, hablan de 4. Usted, entonces, qué pena, como usted no ha cumplido las 1.000 semanas, usted tenía su plática ya guardada, entonces venga, señores, protección o cualquiera de estos, devuélvame el mínimo que yo estoy poniendo en la ley. El resto quédese y sígaselo manejando. Sí. Hasta ahí va la cosa. Pero todavía hay mucho enredo con eso. Sí, por eso. A la fecha estamos especulando. Pero porque ¿qué pasa? Hay que esperar Lo a que ver usted dice, qué que se empieza van a discutir. financiar. No, es que la plata, los fondos la tienen que tener a la vista. La tienen que tener, no, y obvio, la tienen invertida. Claro, invertida a la vista. Pero entonces Colpensiones, lo lógico es que de hecho, por eso dicen que Colpensiones va a empezar a recibir algo así como 20 billones de pesos al año. Entonces son 20 billones de pesos que deben salir del mercado, Ajá. que deben salir de inversiones que hay en el mercado. Entonces eso obviamente, Nacho, se va a tener que sentir. Sí. O sea, los fondos privados, la platica suya, que está guardando un fondo, hasta el capital que ellos digan, se la van a tener que volver a Colpensiones. Es Y correcto. ahí su platica se desapareció. Se desapareció, no, llegó a Colpensiones, Nacho, pero esa plata se desaparece porque sirve desaparece para del financiar mercado las como pensiones tal. que están pagando. Es correcto. Es que en Colpensiones su plata se vuelve a futuro. En los fondos privados usted la tiene en el presente porque la plata la tiene ahí. Y generando réditos. Generando réditos. En Colpensiones nunca va a generar. Bueno, pero es que este es el nuevo Entonces, gobierno, el gobierno por eso de que le digo, quiere centralizar todo. Por eso le digo, Nacho, a veces se ven como esos proyectos, esas reformas muy fáciles y de un rápido trámite en el Congreso de la República, y yo la verdad no lo veo así. Bueno, pasemos de tema y ese tema lo vamos a trabajar aquí más adelante. Hoy traemos a unos invitados muy especiales con los que vamos a hablar de la reforma laboral o antilaboral, como dirían muchos por ahí. ¿Qué dijo la ministra de Minas? Le estaba ayudando a nuestro alcalde Daniel Quintero. Pues no sé, Nacho, cómo se puede interpretar esto, porque la señora Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía, en una entrevista que le brindó esta mañana a Caracol Radio al periodista Gustavo Gómez, advertía cómo era este funcionamiento sobre el cual ella todavía no tiene la fórmula técnica, y así lo dijo en la entrevista de parte del gerente de PM, Jorge Andrés Carrillo. Porque ella lo que mencionaba es que en la época de pandemia nació una estrategia. Esa estrategia se llamaba opción tarifaria. ¿Qué era lo que hacía la estrategia opción tarifaria? Ella explica que las empresas operadoras podían reducir las tarifas de electricidad, de energía en este caso, durante cierto tiempo, y que ese excedente que se reducía, pues los usuarios, por supuesto, lo tendrían que pagar a plazos posteriormente, que incluso esa estrategia se utilizó durante el COVID-19 y que ahora los colombianos le adeudan a la nación 4.4 billones de pesos, que atados a esta estrategia llamada opción tarifaria,
pues que ella no conoce la parte técnica, pero sí sabe que está enmarcado dentro de lo legal. Pero yo quiero, Nacho, que escuchemos qué fue lo que dijo, porque básicamente lo que advierte la ministra es, no venga, a los usuarios de Medellín, de EPM, pues sí les van a bajar las tarifas, pero posteriormente tendrán que pagarlas. Escuchen. La opción tarifaria es un esquema que surgió en el contexto del COVID, en el cual se decide que las empresas operadoras puedan reducir la tarifa en un determinado periodo de tiempo y que el excedente que se da respecto a lo cobrado al usuario versus lo que cuesta realmente se carga posteriormente a unos saldos que después en el tiempo el usuario deberá ir pagando según el esquema tarifario de cada uno de los operadores. Hoy el gerente Carrillo está anunciando. Él dice que van a reducir tarifas, se entiende que es una nueva opción tarifaria. Yo no he recibido de él cuál es el detalle, digamos, técnico, pero todo está en el marco de la regulación y de ese esquema que pueden aplicar las empresas. Bueno, habló mucho y no sé si le entendí. Claro, Nacho, ahí decía no me ha pasado nada. Ahí decía supremamente claro, ellos no me han pasado nada, pero la opción es tarifaria es algo que pueden hacer todos los operadores de energía y finalmente los usuarios tendremos que pagar. Pero déjeme, de los 10 minutos que habló la señora. pero ahí, déjeme, bueno, yo le remato, porque es que el alcalde de Medellín, pues al escuchar también esta entrevista, escribió un Twitter. Y en ese Twitter dice Daniel Quintero que mientras él sea alcalde, pues no va a permitir que los ciudadanos tengamos que pagar más. Mire lo que escribió. Mientras yo sea alcalde, no dejaré que las rebajas y el congelamiento que hemos logrado sea cobrado a los ciudadanos. Es decir, que, digamos, da un contraargumento frente a lo que dice la ministra, que eventualmente nosotros sí o sí vamos a tener que pagar, pues, esa rebaja. Don Duber, ¿qué pasó en el Parque Lleras? Nacho, mire, lo que usted ha hablado mucho y lo que hemos conversado bastante en esta mesa, y es una intervención que se realizó con grafitis, fue una intervención artística realmente la que se entregó. Mire, Nacho, usted decía, el parque quedó de puro cemento y lo que han hecho es que han venido interviniéndolo con diferentes grafitis. Ahora sí se ve un poquito más bonito. Se ve mucho más vivo. Para que la pinturita dure. Sí, exacto, eso estábamos Porque eso comentando ahora. se ve más feo. Y la cuestión es que, bueno, por fortuna ahí es como una parte peatonal, se entregó por completo la intervención, que hace referencia, Nacho, por completo a la ciudad de Las Flores, es un homenaje también a los silleteros. Mire, don Duber, lo de Corantioquia, pues queriéndolos mucho, han venido mucho por aquí, pero dejen de anunciar tanto eso, tomen acciones de verdad, es que esto no es de ayer ni de la semana pasada. La deforestación en Antioquia es algo que, mejor dicho, no tiene nombre. Y me ha tocado vivirla y grabarla desde un helicóptero hace más de 10 años. Dejemos de anunciar y de poner hacer denuncias y no pasa nada. ¿Qué es lo que están diciendo? Que estamos señores, esto no es de ayer, esto es desde hace mucho Nacho, tiempo. pero es que la denuncia va mucho más grave, porque la directora de Corantioquia, Ana Ligia Mora, dice que esto se le salió de las manos ya a la entidad, a la autoridad ambiental, y por eso le está pidiendo al gobierno nacional que no solamente ponga los ojos en el medio ambiente en el Amazonas, sino que también en Antioquia hay una gran cantidad de riqueza que hay que cuidar, de medio ambiente, y pues lo que dice la directora Ana Ligia Mora es que hay cosas extrañas, porque dice ella que hay regiones, Nacho, donde en un día se están arrasando hasta con 10 hectáreas. Sí, yo lo he visto. Y dice que estos no son campesinos comunes y corrientes. Las zonas más afectadas en el nordeste, Magdalena Medio y Bajo Cauca, y dice que se están utilizando principalmente para minería, para el tema de la expansión agrícola y para la siembra de coca. Pero hay un agravante también, Nacho, y dice, mire, hay lugares donde es muy difícil nosotros llegar porque son distantes, son muy lejanos, y hemos logrado detectar esta situación a través de diferentes radares del IDEAM e incluso pues de la WWF, que son fundaciones internacionales que trabajan con el medio ambiente. Mira lo que dice Ana Ligia Mora. Pues
está pasando allí que, digamos, sobrepasa incluso las capacidades institucionales, porque estos núcleos de deforestación están básicamente en territorios que son complejos, en el acceso mismo, en situaciones de orden público. Estamos hablando en algunos territorios del Bajo Cauca, del Nordeste y del Magdalena Medio. Pues asociado a ello tenemos una gran pérdida de biodiversidad. Hablamos que por 1 hectárea logramos encontrar en algunos inventarios más de 170 especies que representan realmente un valor y una riqueza ambiental para todos nosotros en este departamento. Pues, directora, ojalá que esto trascienda de una denuncia a hechos realmente ya, y que tengamos, ya en esta gobernación, pues digamos, no se hizo nada en ese sentido, pero que ahora sí deberíamos tener guardabosques con helicópteros. Y yo le voy a decir una cosa, directora, uno va y le pide ayuda a los países europeos o al mismo Estados Unidos, y con toda seguridad que por preservar el medio ambiente podríamos tener un apoyo grandísimo. Pero lo que está pasando no es nuevo, ya se le salió de la mano, ya es incontrolable, pero esto es, estamos acabando, y miren lo que pasó con estos dos pumas Los jaguares. o los jaguares, mira, esto ya es que es ¿Saben, falta Nacho? de autoridad. Y Yo entiendo a la directora Analicia, ella no puede hacer nada, está con la mano atrás, puede denunciar, pero esto ya llegó a otro punto y lo veremos, gravísimo, como está pasando por allá en el sur del continente, en el segundo río más largo de América, de Sudamérica, que ya se está secando, el río Paraná o algo así, y se está secando. Muy Nacho, gravísimo. ¿sabe qué decía la directora con el tema de los jaguares? Decía, mire, es tan triste porque esta situación se dio a conocer porque la grabaron, pero esto desafortunadamente es el pan de todos los días, y dice que pasa mucho con los osos, que los asesinan porque como ya esa expansión agrícola ha llegado a los territorios donde habitan estas especies, pues cree el hombre que es el dueño de ese territorio y está comenzando a extinguir estos animales, a atacarlos, cuando deberían de crear son hábitats donde pueda convivir el hombre y con estas especies y estas riquezas que tenemos. Él la pregunta, ¿y qué les pasa? Nada, tumbé ese bosque, me dio la gana y lo tumbé, sí señor, una multica, no les va a pasar nada, nada. Yo le preguntaba, Triste, ¿cuánto pero bueno, puede ya. dar esto de cárcel? Decía, 12 años de cárcel, en el caso de estos dos jaguares. Pero decía que tenían una reunión el próximo viernes con la Fiscalía para ver cómo avanza el tema de esta investigación. Bueno, don José, cerremos aquí con usted. Cae la confianza del consumidor, pero es que usted últimamente nunca me ha puesto que suba. Yo no, últimamente Sí, nunca hay. Todos los reportes de José siempre van en bajada. Nacho, por eso le he dicho que las noticias, por lo menos en el índole económico, todas son negativas, y la del índice Todas van a la de baja. confianza del consumidor es negativa, y la del índice de confianza industrial también es negativa. Le cuento que la una cayó al 11.1%, estaba en el 17.1%. Estamos hablando del índice de confianza del consumidor. Y el índice de confianza industrial cayó del 9.4 al 3.5%, al menos 3.5%. Desafortunadamente, ambos índices son negativos y caen notablemente en el mes de marzo, Nacho. Según estudios de Fedesarrollo. Oiga, y entonces está creciendo el consumo, la demanda de energía en Colombia. Ya estamos pendientes. Y ahora que venga el veranito, me imagino que con los aires acondicionados sí que se va a subir. Sí, Nacho, vea, ese dato nada menos lo entregan desde Exem, y dice que el consumo de energía ha crecido un poco más del 1%, y ahí es un poco como contradictorio el dato, porque cuando cae, o mejor, cuando aumenta el consumo de energía, no entiende uno cómo van a empezar a reducir los precios de la energía en el país. Sí, sí, Obviamente son mensajes contradictorios, y el mensaje lo envía Exem un día después de los anuncios que con bombos y platillos hacen desde la alcaldía de Medellín, y concretamente desde empresas públicas de Medellín. Bueno, voy a rematar con usted, doña María Andrea, y sus datos curiosos. 8 meses, ¿a quién? Al exconcejal de Medellín y ahora senador de la República, Alex Flores. ¿Por qué? Recordará ¿Por los usted traguitos o por...? y los televidentes que el año pasado, en septiembre, Alex Flores, que hace parte del Partido Político Independientes, pues protagonizó un bochornoso hecho en Cartagena, porque borracho estaba gritándole a unos policías en la entrada de un hotel que eran asesinos, haciendo referencia a un tema que había sucedido pues durante unos meses atrás, de ese septiembre, donde habían asesinado a unos menores de edad. Pues esta situación obviamente escaló
hasta la Procuraduría General de la Nación, y a pesar de que los policías habían aceptado las disculpas del senador, hoy en una audiencia este ente disciplinario decidió sancionarlo con 8 meses, pero además dice que... Pero explíqueme qué es la sanción. Bueno, esa sanción quiere decir que él tendrá que dejar no podrá ejercer como senador durante 8 meses, va a estar inhabilitado incluso para poder tomar decisiones. Pero le sigue llegando el sueldito. Pues es que ese es el tema, Nacho. Le sigue llegando el Le sueldo. sigue llegando O sea, el son 8 sueldito. meses Lo de mandaron de vacaciones realmente. 8 meses con la platica y ya. Un premio. Yo supe eso. ¿Qué fue lo que dijo Alex Flores, el senador, Pues sí, durante Nacho, esta audiencia? usted- Ahora, es un usted- voto menos positivo para la reforma a la salud, por ejemplo, que ya tendría que Pues estar sí, llegando pero a uno- plenaria de Cámara. Uno en, plenaria de Senado. en 108, bueno, uno en 108. María Andrea, pero entonces, Nacho, listo. si Los usted están me renunciando. manda 8 meses con salario Él para la dijo- casa, me voy 8 meses para la casa. Ah, rico. Usted no hizo que estaba muy callado, nunca más volvió a hablar, muy callado. Él dijo que aceptaba la sanción, que lo ocurrido obviamente pues, pues, no lo representaba y que no Ay, era, no. que Ay, no no era un acepta la ejemplo sanción. del Congreso de la República para la Nación. Pero acá también hay algo, Nacho, y es que pues adicional a eso, él va a apelar esta decisión. Seguramente que sí. Bueno, y a usted le causó pues como algo, no sé, me decía, ya vi, y yo sí, lo vi muy temprano el video, del aspirante a la gobernación de Antioquia, que entre otras creo que no han definido cuál va a ser el modelo y ahí El mecanismo. le están pasando los días y era por, ya no puede ser por consulta, porque consulta tenía Se que les ser con la vencieron los registraduría, tenían una fecha límite para pasar esto y que se hicieran las elecciones de consulta. Les toca irse supuestamente por Encuestas. encuestas. Sí, Nacho, mire, se conoció una nueva foto de este equipo por Antioquia, que está conformado por Andrés Julián, por Mauricio Tobón, El por pacto Juan de Diego, Lupiano, ¿cómo es que le dice? Ah, no, el pacto de Indiana. Indiana, por Juan De Diego y Chuscarito por Eugenio nos fuimos Prieto. pa' Indiana, Sí, sí. señor. Recordemos que se llama Indiana, es por el mall Indiana, el porque mall. estuvieron Por el- almorzando Sí, sí, allá. sí, sí. Entonces, Nacho, se conoció una nueva foto, pues que ellos se la tomaron, pero realmente no hay humo blanco, como diríamos, porque todavía no se conoce, como usted lo ha dicho, el nuevo mecanismo que se va, o el mecanismo que ellos estarían implementando para elegir ese candidato único. La cuestión es que el tiempo comienza Sí, mire, a pasar. el y mecanismo nada. sí está definido que es por encuestas, ¿sí? Lo que pasa es que ahí quedó como no hay una claridad de la repartición en porcentajes de las regiones. Porque si usted hace esa encuesta en Medellín, Claro. hay unos que saldrán más beneficiados Son más, que si tienen si no la fuertes hace... sí. fortalezas Nacho, en diferentes Si regiones. tienen una encuesta, lo que deben tener claro es que dependiendo del censo electoral debe ser la representación de la encuesta. Medellín pesa el, no sé, 30%, el Si área pesa el metropolitana el 30%, 65%. entonces con eso, Entonces, ahí el área quién ganó. metropolitana el Entonces, exacto, ahí 65%. pierde Ahí ya, humos. un Eugenio Prieto tiene altísimo reconocimiento, el mismo Mauricio tiene reconocimiento, entonces afectaría mucho a Juan Diego Gómez al otro. Juan Diego Gómez por fuera del área metropolitana tiene muchos alcaldes en el oriente antioqueño, Igual que tiene Andrés mucha Julián. ¿Me entiende? Ahí es donde está el dilema de ese asunto. Pero volviendo al tema, ya haciendo la claridad de estos, y entonces uno de ellos... Entonces el señor Mauricio Tobón pues aprovecha el pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez pidiéndole a los ciudadanos para que apoyen a Federico Gutiérrez a la alcaldía, y dice Mauricio Tobón y saca una imagen además donde dice: Fico, salva a Medellín, te necesitamos. Y sigue insistiendo sobre el mensaje de Antioquia Federal. Lo que escribe en el trino el señor Mauricio Tobón es que le pide también a Federico Gutiérrez y les clama que lo necesitan para que salve a Medellín del caos en el que está la ciudad, y además dice que a Fico lo queremos para que nos devuelva la esperanza y el amor por nuestra ciudad. Federico Gutiérrez no ha respondido un solo trino de lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe, de lo que le han dicho otros candidatos. Gutiérrez lo que ha hecho hasta el momento es trinar acerca de la realidad del país. Por ejemplo, hace unos minutos Nacho acaba de trinar acerca de lo que sucedió en Tibú, acerca de la muerte de 2 policías, de una mujer, y dice que es desastroso lo que está pasando en este gobierno. A mí me encanta, Nacho, la coherencia de nuestros políticos. Quien le está pidiendo hoy a Fico que salve a Medellín, ¿cuál fue la postura que tuvo con Fico en las pasadas elecciones presidenciales? Yo creo que no. Pero es que no entonces lo apoyaba. lo que pasa es que No lo- usted- entonces no lo- Recordemos no que lo- Mauricio estuvo no- con la campaña de Rodolfo Hernández. Sí, no, Correcto, es pero correcto. párele bolas a una cosa, es que Entonces. ahí hay otro. Hay un jugador que también está callado. Y es muy cercano.
El señor Luis Pérez. Ah, pues, a la gobernación. Sí, sí, por eso, Luis Pérez. Entonces, por eso salen con estos mensajes, y sí, Fico, sálveme, pero uno no sé si es de Luis Pérez o si es de Quintero. Yo no sé, y entonces estamos yo eso lo perdidos veo ahí. como puras jugadas de ajedrecista. Sí, señor, son jugadas de Lo ajedrez. que pasa- Bueno, sí señores, son, me voy. Sí son jugadas de ajedrecista, pero los políticos saben muy bien de la mala memoria que tenemos los electores. Entonces a ellos no les importa si hoy apoyaban a un candidato que mañana lo estarán criticando, porque saben que finalmente los electores tenemos mala memoria. Usted métase ahí a mí, sáqueme. Yo sí tengo, yo anoto todo en una libretica. Ay, 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 que cobrar. Pero generalicemos, Nacho, para no ¿Y cómo las ponernos cobra encima uno de- con el voto? Bueno, ¿qué me va a hablar usted, Andrea Sierra, para recibir a nuestros invitados? Hablemos de reforma a la salud, Nacho, Bien, porque pues. ayer fue un día crucial en ese trámite que está haciendo. Repaso primero, mire, la reforma a la salud fue radicada en el Congreso de la República el 13 de febrero de este año. Es una reforma que ha causado muchísimas polémicas por muchísimas razones. Primero, por las intenciones que tiene de cambiar el sistema que se tiene de protección y cobertura, sobre todo con las EPS, que causó una ruptura directa entre las conversaciones que estas entidades prestadoras de salud tenían con el gobierno nacional. Ha tenido también muchas polémicas porque antes de ser radicada se habló de que no era una ley ordinaria como se estaba haciendo pasar, sino que era una ley estatutaria y que merecía más debates y debates a profundidad. Humberto de la Calle, senador de la República, fue uno de los principales promotores de que este proyecto de ley de reforma a la salud debía ser tratada como una ley estatutaria. Eso no se dio, abriendo una puerta a que pueda ser llevado a Corte Constitucional una vez sea radicada, pero me estoy adelantando en el tiempo. Una ley que ha sido demasiado costosa, un proyecto de ley demasiado costoso, entre otras cosas por las marchas que se han movilizado de la ciudadanía, apoyándola y rechazándola. Pero también es costoso porque representa un rompimiento en la coalición del gobierno nacional con los partidos políticos, entre ellos el conservador, el liberal y el partido de la U, que al no llegar a consensos que quedaron escritos en una ponencia decidieron decir al gobierno nacional, no más, esta coalición ya no va más. Y por supuesto el costo más alto, la salida de la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, una de las defensoras y abandonadas del proyecto tal y como estaba. ¿Qué pasó la noche de ayer martes? Fue aprobada el proyecto de ley de reforma a la salud, pero en primer debate faltan otros 3 debates para que se convierta en una ley de la República. Ese debate se llevó a cabo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, presidida por Ahmed Escaf. Aproximadamente a las 7:30 de la noche se comenzó con la votación después de que se dieran los debates en los que se aprobaban articulados por bloques y por escaños. Lo que estamos viendo en pantalla, Nacho, es un mapa que nos muestra quiénes son los congresistas, los 21 congresistas que hacen parte de esa Comisión Séptima. De ellos, 20 hicieron el ejercicio de votación. Aquí lo paradójico, Nacho, es que a pesar de que haya sido conversado por sus partidos, como por ejemplo el liberal, los votos que se dieron por parte de estos congresistas, representantes de la Cámara, fueron positivos. En total fueron 14 votos positivos, entre ellos los de los representantes liberales y de la U, que apoyaron para que se diera esta reforma, mientras que se dieron 6 votos negativos, entre ellos, por ejemplo, de los representantes adscritos a los partidos Centro Democrático y Cambio Radical. Fueron los que se dieron por el no. De lo contrario, miren, Nacho, no sirvió de mucho como que se diera ese rompimiento entre esa coalición, porque los representantes, por lo menos de esta coalición, decidieron apoyarla. ¿Qué sigue ahora? Para la segunda semana de junio se espera que llegue ese proyecto de ley, esa ponencia final que salió ayer, a la plenaria de la Cámara de Representantes para que avance su segundo debate. De ese debate se espera que se dé antes del 20 de junio, que es cuando terminan las sesiones ordinarias del Congreso de la República. El tercer debate por el que tiene que pasar es en la Comisión Séptima, pero del Senado de la República, para luego llegar a un cuarto debate en la plenaria del Senado. Es decir, Nacho, sí pasó, pero no es una ley todavía y queda mucha tela por cortar porque las ponencias pueden ser perfectamente modificadas en los debates que le faltan por el paso por el Congreso de la República. Así es. ¿Cree usted? Sí, yo sí creo, por Yo supuesto. también. Claro que sí. Pensaría uno que sí va a tener modificaciones. Claro que no sí, va a por llegar supuesto. tan... Este es un primer Nacho, triunfo, tan pero entera. falta todavía mucho recorrido. No, le falta mucho. Eso lo van a... Vámonos a hablar, Peluquear José, de bastante. reforma a la qué? Laboral. Reforma laboral. A la labor de todos los días, Duel. ¿Usted qué le parece? Ya volvemos. ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metrocables y Tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece.
Esta sección es patrocinada por El Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Dos invitados muy especiales, don Jorge Duque, miembro de la Cámara Textil y de Confección, Confección, porque también lo vamos a confesar a usted aquí ahora cómo me le va. Hombre, bien. Tuvimos un debate usted y yo por allá y hablamos bastante. Yo creo que aquí nos toca trabajar, es lo que hay que hacer, trabajar. Sí, señor. Don Hernando Villa, abogado, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho. Aquí bien rodeado por esta Pero estábamos como de lágrima en el ojo hasta hace un momento. Sí. José, explíquele a los televidentes y quienes nos ven porque esta noticia ya va a generar mucha bulla mañana. Sí, por una información que han entregado y que lo entregó concretamente la compañía Nutresa a través de un comunicado de prensa que lo podemos ver y los televidentes lo pueden ver, comunicado del día de hoy, donde afirman que el grupo Nutresa informa que el día de hoy suscribió un memorando de entendimiento básicamente con Nujil, que recordemos es el vehículo de inversión del grupo Gilinski, y con las compañías árabes para que ellos se queden con el 87% de la compañía y entregan las participaciones que tienen concretamente en Suramericana. Recordemos que hay participaciones de Suramericana en Argos y demás, y renuncian también a las participaciones que de manera indirecta podían tener en Argos y en Suramericana. En otras palabras, quedan los árabes y Gilinski dueños del 87% de Nutresa. Y ya no tienen participación ni en Suramericana en las otras partes. Ni en Sura, ni en Anasmen, ni en Argos, ni en las otras compañías de grupo. Porque es que el sector de alimentos seguirá en este momento. ¿Qué es lo preocupante del asunto? Que el grupo Nutresa emplea cerca de entre 45 y 47 mil empleos en Colombia. De esos empleos, un porcentaje considerable en Antioquia. Ellos tienen, recuerde, varias áreas: chocolates, golosinas, café, galletas, embutidos, helados y pastas. Son una cantidad de empresas considerables que pasan a manos pues, del señor Gilinski y de los árabes. Antioquia? No le tengo el dato en Antioquia de los 47 mil. Bueno, eso le juntamos la reforma laboral y vamos a quedar muy bien. Bueno, José, pues por algo lo hizo el grupo o estas personas del grupo de Nutresa. Nos decía don Jorge que cerca del 70% de los empleos del conglomerado paisa están en Nutresa. Están todavía en Nutresa. Pero eso es una carta de aproximación, eso no es última palabra. Ah, sí, obvio, eso está una sujeto. Carta de intención. Eso está sujeto a que las autoridades a la superintendencia social. Si eso pasa, póngale la firma que empezaremos a comer galletas traídas de China con sabor árabe. Y de que toda esa dirección, toda la parte administrativa, Bogotá. Sí, una estructura plana, como les gusta a los Gilinski, y cambia completamente el panorama de Nutresa. Que esos chocolates que eran hasta hoy de acá, del Nacional, pasarán a ser suizos. Sí, que los donde helados más barato de consigan. Donde más barato de consigan, porque usted no compra la fábrica, usted compra la red de distribución. Es correcto. Usted compra la distribución. Bueno, señores, don José, usted tiene el orden de la charla hoy con nuestros invitados, por favor. Sí, señor, vea, usted quería que habláramos del tema de la reforma laboral y le trajimos a estos dos invitados. Y estamos desglosando el tema según lo que se ha sabido del mismo y de lo que se quiere trabajar en el Congreso de la República, y tenemos una serie de gráficas. Primero, la que tiene que ver con los contratos laborales. En los contratos laborales se dice la regla indefinida, el preaviso de 30 días. Arranquemos ahí, abogado, sáqueme de una duda. ¿Qué diferencia hay entre un contrato indefinido o a término fijo? ¿En qué puede afectar a un empresario? Igualmente, en ambos casos no lo tiene que liquidar el día que se prescinda del contrato. Sí, el contrato fijo da una mayor flexibilidad para altibajos en las empresas, en el mercado. O sea, lo contrato por 6 meses. De manera que yo puedo hoy tener el contrato que se prorroga indefinidamente. Hasta cierto punto. Hasta que las partes lo consientan, o hasta que se termine la obra, el evento, la actividad para la cual fue celebrado ese contrato. Contrato a término fijo
se reemplaza en esta reforma a mediano plazo por el contrato indefinido, y eso se dice muy fácil, que pasados 3 años máximo el contrato fijo se convierte en indefinido. Pero, ¿qué pasa? O sea, no, pero para que lo explique, entonces una persona llega y la contratan a término fijo, pero vuelve y le repiten el contrato y vuelve y se reafirma. Llega un momento donde ya se convierte en un contrato a término indefinido, ¿sí o no? Sí. Después de un periodo, ¿sí o no? Ve, como empresario, cuando yo contrato a una persona a término indefinido, es porque lo va a necesitar 6 meses. Constantemente. constantemente. Ah, sí, cuando es a término indefinido, sí. Término indefinido, se me queda aquí 1, 2, 3, 4, 5 años mientras la... Con una salvedad. Tienen un periodo de prueba todos los empleados. Tenemos un periodo de prueba. Sí. Hombre, no pasamos el periodo de prueba, la empresa está en todo su derecho. Tiene Qué la pena, potestad no me de no. cumplió con mis expectativas. Creo que es de 2 o 3 meses o algo así, sí. Correcto. Muy bien. Y el contrato a término fijo, que es inferior a 1 año, lo que dice uno, contrato a término fijo inferior a 1 año, es porque yo lo necesito para un proceso de 6 meses, Sí. o de 8 meses, o de 9 meses en procesos cíclicos. Es el mismo que se dice obra o labor, que es para También, una es labor similar, determinada. es similar. Es decir, es vamos a similar. hacer una implementación de tecnología y vamos a colocar unas redes aquí por Cosmovisión. Yo necesito un ingeniero especialista en eso, pero como eso no me va a demorar toda una vida, lo contrato por 1 año y tiene usted todo este periodo para que me haga toda esta instalación. Ve, cuando yo llego y vendí camisetas, vendí 50.000 camisetas. Entonces, tengo que conseguir más operarios para ese término de tiempo, que son 6 meses o 4 meses, para entregar ese pedido. Entregué el pedido, ya no necesito más operarios. Entonces, esos los contraté por 4 meses. Después ¿Pero me usted salió- les hace un contrato fijo o es por servicios? No, un contrato fijo. Ya. ¿No es cierto? Con todas sus Por- prestaciones con todos durante los- 4 meses. mientras Durante yo 4 meses o 5 meses o 6 meses. Y en este momento dicen, se acaba eso. Entonces se acaba eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Usted qué dice? ¿Usted ya no puedo vuelve a conseguir, contratar? si yo no puedo conseguir otro negocio de vender 50.000 camisetas, por ejemplo, ahora que vienen elecciones, ¿qué pasa con todos los políticos? Son felices comprando camisetas, Mandando a hacer. mandando a dar Estampando camisetas. Entonces, camisetas. el contrato, me salieron 100.000 camisetas para el partido X. Entonces, uno contrata operarios para ese periodo. Pero pasan las elecciones, se vendieron las camisetas. ¿Qué hago yo Con todos los operarios contratos ahí? se fregó. Porque Fregó. ya vamos a pasar al siguiente punto. Me Entonces, toca- si hay una gran diferencia entre fijo e indefinido. Y el fijo atiende también en otros sectores a la dinámica del año. Un hotel no tiene el mismo número de empleados de aseo, de meseros, etcétera, de enero a diciembre. Entonces va rotando, digamos, va contratando a término fijo para mantener una nómina más alta en épocas de plena ocupación y poder disminuir sin grandes costos en épocas de baja ocupación. Los centros comerciales, los Los locales centros que venden comerciales. ropa, contratan un montón de muchachos jóvenes, los contratan con todas las de la ley por Exacto. 20 días por un mes. Y les pagan con todo. Esta ley ya dice, esta reforma es como antitrabajo. Después de 3 años máximo, entonces ese hotel, ese restaurante, ese negocio de eventos, de conciertos, de actividades deportivas, entonces tendrá que plantearse, a ver, ¿cómo sostengo yo la misma nómina fija en periodo de Navidad? Es que Navidad no hay sino una sola vez al año y no puedo, bueno, entonces, ¿qué los pongo a hacer hasta que llegue la siguiente temporada del Día de Madres o de vacaciones de julio? ¿Cierto? Es decir, la economía de por sí tiene unos ciclos en la inmensa mayoría de las actividades. Muy bien. Pasemos al segundo punto. Pero por favor, entonces la porque si pregunta no, es, no- rapidito. Entonces, ¿qué pasaría en ese escenario, don Jorge? Pues ustedes que son un sector que... Ilegalidad. Porque usted ya no puede contratar por servicios. No, entonces uno que busca tercerizar, Que ya está no prohibido. contratar, que va a estar prohibido. Pero O entonces sea, ahí es que informalidad, mayor Ahí es informalidad. cuando se pasa de la formalidad a la informalidad. Claro, porque si quiere yo tengo subsistir. necesidad de ganarme una plática, venga, doctor, contráteme como sea, yo no digo nada, pero contráteme, pues yo necesito comer, pero usted no me puede contratar con estas normas que está poniendo Entonces, en los esos sindicatos. procesos que hacen los empresarios, vea, dejo de producir acá e importo, Pues porque también. me quito el problema laboral
y sigo vendiendo el producto en la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Otros pueden decir, hombre, no, yo prefiero empezar a emplear la gente en otros países y traer la producción. Países de Centroamérica, donde la flexibilidad laboral se dé y entonces el costo-beneficio y los riesgos pues se disminuyen acá, sale un poquito más costoso y eso se le traduce al consumidor final. Claro, y es el que consumidor lo final pagamos termina nosotros. pagando Sí. eso. Pero, ¿qué pasa? Es que ya va a tener menos consumidores finales porque hay gente con menos empleo y al haber gente con menos empleo hay menos circulante en el Es mercado. que yo vi al ministro y no, es que eso cómo va a afectar, hombre, un restaurante que ya tenga que pagar el 100% los fines de semana, domingos por la noche. No, es que es muy fácil, pues subí el plato. Claro, yo le subo el plato, yo se lo transfiero al consumidor final. ¿Y será que sí van a volver los mismos? Que una hamburguesa pase de 20.000 a 35, 40.000. Veamos la segunda Siguiente gráfica. punto, preaviso. ¿Qué pasó con el... ¿Cómo está el preaviso hoy? El preaviso hoy está, digamos, en un terreno ambiguo porque no se sabe si el trabajador, cuando renuncia, debe o no entregar debidamente el puesto, quedarse unos días asegurando que la empresa le reciba el cargo y el conocimiento que tenga. Se regula el preaviso diciendo que ambas partes deben preavisar con 30 días. Pero es que volvemos a lo mismo. Estamos hablando de reglas más inflexibles o más rígidas para el sector formal. Algunos han dicho, la reforma laboral es más de lo mismo. Es complejizar la gestión de personal en el sector formal, que apenas es, si acaso, el 40% del trabajo colombiano. Nada de esto que contiene la reforma en materia de contratos, jornadas, preavisos, etcétera, etcétera, toca el núcleo del problema y es, de un lado, la informalidad, de otro lado, el estímulo a las empresas para generar desarrollo. Por el contrario, toda esta reforma es transversalmente cuestionadora del sector empresarial. Muy bien. Entonces, ¿cómo se puede hacer desarrollo? ¿Cómo se puede generar empleo? ¿Cómo se puede disminuir la informalidad o abrir oportunidades a los trabajadores digitales, los jóvenes que quieren no estar en un empleo de 8 horas marcando tarjeta, yendo de lunes a viernes, sino que quieren labrarse un futuro distinto al de sus padres o abuelos, ¿cierto? Entonces, ¿el preaviso en qué cambia? Nacho, vea, el preaviso es muy sencillo. Yo tengo un trabajador y está aburrido trabajando con nosotros. Le sale un puesto mejor en otra parte, se va a pasear. Hay gente que renuncia para irse a ver el mundial, ¿no es cierto? Entonces me dice... Se quiere independizar. Se quiere independizar, cualquier gente me dice, don Jorge, yo me voy. Y le digo yo, venga, no se me vaya todavía. ¿Cuántos días? Quédeme 8 días para que entregue el puesto y entregado. Y listo. Y eso nos lo permite la ley. Ahora la ley, ¿qué me dice? Me dice, se va a llegar, don Jorge, me voy, empezamos a contar desde ya 30 días. Pero si es al contrario, también cuando yo quiero salir de él, yo llamo y lo llamo, hermano, no me sirvió, trabajo hasta esta semana y yo lo indemnizo. No, la ley me dice que lo tengo que dejar ahí, si él acepta, por 30 días. Pero puede haber un mutuo acuerdo donde las partes no acepten y no me puedo... Pero es que el preaviso que nos dice la nueva norma no me da la flexibilidad. No deja la flexibilidad, hombre, José, tengo ya no esa más. flexibilidad. Trabajar hasta mañana. No, venga, acordemos una cosita, otra. No lo permite la norma. La ley me dice que él me tiene que dar preaviso. Usted imagina un tipo aburrido, 30 días aguantándomelo yo en la empresa. Haciendo daños, haciendo cosas mal hechas, de mala gana. No, es que a mí me tiene que echar. Y después va y me demanda porque le hice acoso laboral. Claro. ¿No es cierto? Porque le dice... Pero ese no es el problema. El problema es cuando yo quiero salir de una persona y con esta nueva ley me dice que necesito o que me lo autorice un juez. Es un proceso de 5 años. Eso, pues imagínate, yo quiero salir de... Usted quiere salir de José y le dice José, no, vamos a ver qué nos dice un juez. Y la justicia es tan lenta en Colombia que en 5 años, sí puede salir de... Eso es cooptar la libertad. No, eso es que lo atornillaron en el puesto. Sí, eso es la cosa más impresionante. O peor aún, que José se quiera ir, ¿no es cierto? Y entonces usted le diga, no, espere para que un juez laboral autorice
Y José se le quedó ahí 3 o 4 meses esperando. Yo para ¿cuál poder- es el futuro de las carreras? Estudie Derecho para poder... Bueno, sigamos con la Hay gráfica. otro tema que es el de incrementos salariales, Nacho, que la ley, la norma, dice, la reforma, que hasta 2 salarios mínimos a los empleados se les debe subir el IPC. Como estaba, era hasta un salario mínimo a quien se le debía subir el salario mínimo. IPC. ¿Qué incidencia tiene eso? Que ya sea 2 salarios mínimos, obligación subir cada año el IPC. ¿Cómo así? O sea, usted tiene un empleado de 2 salarios mínimos. Si usted le va bien en el ejercicio del año, usted determina, hombre, yo te puedo subir el IPC, te puedo subir más, o te puedo subir la mitad del IPC, o te puedo subir solo el 10%. En la reforma dice que usted hasta 2 salarios mínimos Está a todos los obligado empleados, a subir. está Ya le entendí. obligado a Listo, subirles el correcto. IPC. ¿Cuál es el problema? Queda un papel por definir. Los pliegos de peticiones no van a decir simplemente, ya, salario no vamos a hablar de eso porque ya la ley lo definió. No. Usted me aumentó el IPC, vamos a ver cuántos puntos por encima. Entonces va a haber una complejidad y una conflictividad sindical con un elemento muy delicado. Y es que ese sindicato que tenga más del 20% de afiliados puede amenazar a su empleador que acaba de aumentarle el salario a todo el personal y no, yo le hago una huelga, si no me aumenta 4, 5, 6 puntos por encima del IPC, yo le hago una huelga. Hoy se necesita que la mitad más 1 del total de trabajadores apruebe en la asamblea la huelga. Eso lo quieren rebajar a un 20-25%. Desaparece pues ese elemento que en toda la historia del derecho laboral y de los países desarrollados ha existido, que la huelga es un fenómeno de mayorías por el respeto a la democracia. Ahí va a haber entonces una manipulación y va a haber muchas empresas amenazadas con huelgas totales o parciales, Nacho, porque una otra innovación no está en la gráfica, pero tiene relación, y es que pueden haber huelgas totales o huelgas parciales. Entonces, vamos a ver el sindicato de turno que prefiere, cuál de las plantas va a cerrar, en qué ciudad para, en qué ciudad no para. Puede bloquear la bodega de producto terminado y hacer el paro ahí, y los otros quedan devengando salarios porque la bodega no da salida a los pedidos que ya Jorge ha colocado. ¿Sí? En Coquito es muy simple y cuando decimos simple es que uno tiene un empleado y le dice que hay que subirle el salario hoy, lo que nos diga la norma, hasta un salario mínimo. De ahí para adelante pues tenemos flexibilidad. ¿Quiénes ganan más de un salario mínimo? Los que son, digamos, de los niveles, ya no el básico, sino un poquito más arriba. ¿Cuáles son? Los que ya estudiaron un poquito más. Entonces somos los técnicos, los tecnólogos, ¿no es cierto? Y los profesionales. Ganan más que el empleado raso. Y quienes tienen algún puesto de mando. Que tiene un puesto de mando, hay 5 operarias, pero hay una supervisora de las operarias. Entonces ella, pues ya no se ganaba el salario mínimo, sino que ganaba 300.000 pesitos más o 100.000 pesitos más. ¿Qué me dice la ley? Me dice, venga, ya no tiene que cuadrar con 100 empleados una nómina de 200 millones de pesos mes. No tiene que pagar el IPC, sino que ya son con los 130 empleados, a esos otros 30, que están hasta 2 salarios mínimos, tiene que bajar con el IPC. Y entonces cuando uno negociaba el salario mínimo, y cuando iban, pues arrancaban desde cero. Ahora arrancamos desde el IPC. Claro. Entonces digamos que ese pedacito ya se lo ganaron. Perdieron los empresarios el IPC de negociación. Para hacerlo más claro, o sea, y hasta 2 salarios mínimos ya quedó cuadrado. Porque usted por encima de un salario mínimo, o sea, una persona nunca puede ganarse menos del salario mínimo por contrato. ¿Sí? Claro. Listo, entonces está obligado. Pero digamos que mi empresa, hombre, está apretadita y este año a los que se me están ganando 2 millones yo no les puedo subir
El IPC, le subo un poquitico menos y, hombre, a mitad de año si vamos bien, lo hace mucho empleo, miramos como pasó en la pandemia. Claro. ¿Te imaginas esta reforma en pandemia? No, pues el país hubiera acabado. No había cómo salir, ¿sí o no? Hubiera sido la debacle. Esta reforma está hecha, primero pensada para los años 90. Sí, Anacrónica. Sí, es que es una reforma que anacrónica. tiene un retroceso, porque las reformas del año 2002, 2003, pues lo que hacían era dar una flexibilidad en el empleo. Y esta reforma lo que le dice, no, el empleo no puede ser flexible. Muy bien. El empleo tiene que ser... Y un rígido. elemento, Nacho, y usted es importante. El país necesita mejorar, pero dramáticamente, su competitividad. Y las diferencias salariales, pues, se justifican en criterios como la antigüedad, el rendimiento, el conocimiento, la capacidad de innovación, etc. En la medida en que la ley invada lo que ha sido la relación laboral individual en ese tema de salarios, se acaban, por ejemplo, herramientas como la evaluación o gestión del desempeño, que privilegia a las personas con mayores competencias, con mayores realizaciones, y vamos llegando a un falso igualitarismo, donde buenos, regulares, malos, todos ganan lo mismo. Un sistema parecido al de Cuba, donde todo el mundo, de médico para abajo, de ingeniero para abajo, ganan lo mismo. 5 pesos cubanos, y entonces, ¿quién tiene incentivo para capacitarse, para estudiar, para especializarse, para desarrollar talento? Nadie. Pues. Es decir, que los más afectados van a ser las medianas y pequeñas empresas, que son las que concentran mayor contratación laboral, porque digamos las empresas, las grandes industrias o multinacionales, pues tendrán la capacidad de maniobrar porque trasladan finalmente el costo, no sé, hablemos de marcas de gaseosa internacionales, pues tienen la capacidad de trasladar el costo a usuarios, cosas como estas. O tienen la capacidad de, ya, cierro Colombia y traigo todo importado, como lo hacen muchos. Fácil, pero, con el tema que usted pone. Exacto, pero las MIPAIs, digamos, en Colombia, o esos emprendimientos son los que van a resultar afectados. Le voy a poner el ejemplo con quién pasó, con las famosas pilas Everready. Everready tenía planta en Cali. Sí, cerremos, es que con una que tenemos en Argentina, yo no sé, con esos últimos, así es fácil y me voy. Claro. Puede pasar con muchos. Bueno. Sí, pero las pymes, no tienen 5, 10, 20 empleados, como tú dices, pues trata de manejar según ingresos, según el estado del mercado, según la dinámica de los empleados. José, vamos a nos falta mucho tema hoy en el programa. Qué pena con ustedes, pero ya nos cogió la noche con nuestros invitados. Los compañeros del máster que nos a ver, la gráfica, si son tan amables. Gráfica. Bueno, aquí estamos hablando de la protección especial, Nacho, el fuero de salud y demás. En ese aspecto, ¿cómo está el fuero de salud? ¿Qué hay, por ejemplo, en el tema de las mujeres embarazadas? Se sube mucho el de los hombres. Sí, pero... Ese se me hizo como exagerado. Miren, esas protecciones especiales lo que hacen es desincentivar, o sea, ya no queremos contratar este tipo de personas. No queremos contratar mujeres que no hayan tenido hijos. Que no hayan tenido hijos. No podemos contratar hombres que estén en una edad recién casados y fértil. Entonces, lo primero que uno les dice es, venga, se hizo la vasectomía para poder trabajar aquí. Ya se operó. Casi que va a ser una no va a tener más hijos. Sí, a mí me parece que usted está haciendo un poco radical ahí, pero porque realmente uno no está procreando hijos cada 8 días, ¿sí o no? No, pero es 3 meses, 12 semanas. Cuando eran 2 semanas. Sí, José, pero 2 semanas cada 5, cada 6 años. Pero es progresivo, ¿no? A mí se me hace que tampoco esa ya sí es... No, pero entonces... No es tan dramática. Cojamos los que están para pensionarse. Acuérdese que si yo contrato a una persona que está a 3 o 4 años de pensionarse y no me está sirviendo, pues tengo que ir donde un juez para poderlo sacar. Sí. Entonces son 5 años para que termine de pensionar. Entonces, ¿qué hago yo? Los que pasen de 50 años, no los puedo recibir en la empresa. No, ahí sí estoy de acuerdo con usted. Si era difícil conseguir empleo para estoy los hablando mayores de la cosa de paternidad. ¿Cómo va a ser ahora? Miren, yo quiero que nos vamos a la que más me preocupa. Hágale. Las liquidaciones. Liquidaciones, bueno... A ver, esa es la siguiente gráfica. Tenemos jornadas y recargos, por ejemplo. Bueno, jornadas y recargos, clarísimo. Fue en contra del turismo, de los hoteles, del entretenimiento. Y, de las empresas que tienen doble y triple jornada. Sí, empresas que tienen triple...
Yo recuerdo haber tenido aquí al gerente de Sofasa, trabajando, llegó un momento de 3 turnos, eso era generar mucho empleo. Uy, ya no, mejor traigamos carritos de Argentina, pues en Argentina hay ensambladores, entonces acabemos porque no les va a dar el costo. Argentina y Brasil están trayendo. No les va a dar el costo, no les va a dar. Pero a mí me preocupó, fue restaurantes, hoteles y entretenimiento los fines de semana. Bares, Eso no me ha gastrobares. afectado. Sí, no, eso no. Las tiendas, los pequeños negocios Todo el comercio. que esperan. Sí, pero digamos, uno dice, el centro comercial hará un reajuste general de precios. Y el que va al centro comercial X o Y, de pronto admite cierto incremento de esos costos. Pero las tiendas de barrio, por decir algo, que funcionan hasta las 8, 9, 10 de la noche, donde la gente compra el diario, ¿cierto? Donde hay 3 o 4 empleos, pues es gravísimo que se suprima un turno. Es que cómo van a cerrar a las 6 o 7 de la noche perdiendo las mejores ventas del día, ¿cierto? Para poner un ejemplito chiquito. Cojan las oficinas. Con la reforma que baja de una vez a 42 horas por semana, ¿no es cierto? Entonces nosotros trabajamos 8 horas diarias, 5 por 8, 40. Los sábados ya nadie va a la oficina. Ya nadie va a trabajar sábados, que era mediodía. ¿cierto? Pero además, como la ley dice que se le autorizan las 2 horas semanales para estudio, entonces ya hay un día menos de funcionamiento. Y ese día menos de funcionamiento es un día menos de transporte, es un día menos de gasolina, es un día menos de alimento en la calle, ¿no es cierto? Entonces empieza a acabar con un poquito de microindustrias que están alrededor de ese día laboral sábado, que desaparece. No, es que no, pero es que como así, a mí el domingo me pagan el 75, está en la actualidad, ¿sí o no? Sí. Hombre, pues es que un 25% no es nada, pero piensa en una empresa que tiene 20 o 30 empleados, o 20 o 30 meseros, o el hotel funcionando, empieza a multiplicar por Se todo van eso. a acabar los puestos de meseros. Sí, ya señor. va a encontrar usted en todos los restaurantes barra libre. Usted va y usted mismo se Total. autoservicio. Las gasolineras, está ya. Igual. Destrucción del empleo, pero vamos bien. José, Los la última. dominicales y festivos, ¿cómo estaban? 75% de incremento. Los dominicales sí, y festivos el 75%. Y ahora quiere pasar Al al 100%. 100%. Pues eso. Es La única, digamos, supuesta Diferencia. diferenciación ha sido la gradualidad. Sí, que la puso aquí al 2026. Pero pues, al final de cuentas, va a haber un incremento del costo laboral que va a hacer Costo de vida ahí también. un lastre para la generación yo de pensaba trabajo. eso, en un mundo donde ya tenemos nómadas digitales, ¿sí o no? Donde a muchas personas no les gusta salir a descansar un fin de semana. O sea, todavía nos quedamos en una cosa de pensar de que la semana tiene peso, ¿sabes? No, la semana son 7 días. Si usted trabaja unos días, otros sí. Habrá personas a las que les gusta trabajar nada más por la noche, pero esto es de no pensar en el mundo actual. No, es una reforma pensada primero por personas que no han generado empresa, no saben Las toda esta dinámicas. complejidad. Segundo, con una orientación puramente estatista, queriendo, por ejemplo, reemplazar las tiendas de las pymes, es que por las tiendas populares. Uno dice, bueno, y en las tiendas populares, ¿cómo será la cosa? No habrá recargos, no habrá personas enfermas, no habrá... Los CAP, ¿cómo eran las cosas que dan en Sí, Venezuela? las tiendas típicas de Cuba, donde te entregan Pero bueno, y te sellan la tarjeta de racionamiento. Ficho pero por es que voto, eso- ficho por voto. Sí, ¿eh? sí. Marian, ¿Tiempo ya para quiere preguntar? preguntarnos. No, pero hágale pues, tocó ya, pero rápidamente. no, Les pido pero respuesta hágale. muy breve. No, porque es que No, no, finalmente, se me agotó el programa. digo, finalmente esta propuesta de reforma laboral entonces responde es como a pedido de los sindicatos por años, más que a una solicitud de los empresarios. Ellos mismos lo dicen, todas las No, de reformas los trabajadores laborales en general. siempre fueron hechas pensando en los empresarios, nunca han hecho una pensando en los los trabajadores. otros. Pero cuando uno ve la cantidad de prebendas que tienen o que tenemos, porque yo soy trabajador, uno dice, sí se ha logrado mucho, o sea, perdone, frente a países del resto del mundo tenemos una cantidad de cosas grandísimas. De pronto la jornada laboral, otros países ya han avanzado mucho, ya la tienen en 40 horas, ya tienen hasta 36 25 horas. días de Pero no hay nada vacaciones por positivo año en esta trabajado. reforma. Esa me parece la pregunta fundamental. O sea, no hay nada ¿Qué de positivo. positivo, ¿Qué positivo ven hay? en la reforma? No, sinceramente,
pues habrá que bucear muy profundo para encontrar alguna cosa positiva, porque es que está mal concebida. Esta es una reforma hecha, uno, propuesta por la cúpula de la CUT para responder a promesas electorales. Agradecimiento a la central, su apoyo electoral. Segundo, la ministra solo ha trabajado con 3 asesores, uno de la Escuela Nacional Sindical, otro un docente universitario asesor de sindicatos y un distinguido profesional antioqueño asesor de sindicatos. O sea, la perspectiva es unilateral. Aquí no ha habido concertación seria con nadie. Aquí la ANDI en una 6ª, 7ª reunión dijo, hombre, notamos cierto espíritu de apertura, porque ya aceptaron revisar 15 puntos. A los 3 días, el presidente de la ANDI estaba diciendo, hombre, ninguno de los 15 puntos finalmente se incorporó al proyecto ya presentado. Bueno, vea, positivo, lo voy a decir que hay positivo. Lo primero, que los trabajadores que trabajan de noche o los fines de semana van a tener un salario más acomodado por los recargos nocturnos y los recargos, digamos, de festivos. Eso es positivo para los empleados. Positivo también los que llevan 15 y 20 años en una empresa, que los van a atornillar en el puesto para que se puedan jubilar. ¿Cierto? Esos 2 aspectos son positivos. Para los trabajadores, para los no trabajadores, para los empresarios. Pero para los empresarios y para el país como tal, esas 2 cosas tan positivas, que debían ser parte de una reforma bien estructurada, pues se van al traste con todo lo negativo que tiene. Y es la posibilidad de perder muchos empleos, la posibilidad de devolver muchas empresas a la informalidad y peor aún, la posibilidad de cerrar muchas empresas y tener que producir en el exterior. Pero como nadie experimenta en cuerpo ajeno, el tiempo dirá esto. Si esta reforma pasa, lo veremos a la vuelta de 2, 3 años, veremos en qué nos metimos. Y ahí volver, sobre todo en este campo, con los sindicatos, será muy difícil volver a retornar y entramos en un túnel oscuro. Ahí tenemos las indemnizaciones y despidos que a usted le preocupan por despidos. Ya, José, ya no nos da tiempo. Ok, perfecto. Pero mire, bueno, suben de 30 a 45 días. Primer año. Pero por año trabajado hay que pagar ¿cuánto? Otros eran 20. Y ahora sube también a 45. Sube a 40, no, lo organizaron y quedó en 40. Ya, lo bajaron a 40. Lo bajaron a 40, nos dieron 5 días. Yo trabajé 10 años en una empresa por cada año, por el primer año, 45 días. Me pagan 45 días. Y ahí en adelante, 40. Por cada año, por los 9 años restantes, 40 días por año. ¿Cómo estaba? 30 por el primer año y 20 por los años siguientes. Esas también es un o sea, duplican bastante. Y más lo que le cuesta a usted el juez. Mira eso, mientras el juez se demora 5 años, entonces ya lo tengo que... Entonces esto es un... Y lo que no le paguen, el tiempo que no le pague, le tengo que pagar un día laboral por todo el tiempo del proceso. Que puede ser otros 4 o 5 años. José, indexado y toda la cosa. Mire, Zenú, y Zenú tiene Ranchera, Rica, Pietrán, Cuní, esas son las marcas. Ribón, Verad, la empresa es Zenú. Vamos con Saltín Noel. Sí, con galletas, Saltín Noel. En galletas es Noel, en chocolate es Nacional de Chocolate. Explico que mire, aquí las tengo todas dibujaditas. ¿Cuáles son las galletas? Calmado, mírelas cómo están de bonitas, hombre, porque mejor dicho, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Vámonos con nuestro amigo de Davimed. Si eres mujer mayor de 47 años y hombre mayor de 52 años y se le venció el término para regresar a Colpensiones, aún es posible lograrlo. Consúltenos en el 310-665-8193. ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metrocables y Tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. Muy bien, doctor Valdivieso. Bueno, estamos... Pensé que es de negro, luto. Ya pasó el primer debate. Que entre otras, el presidente Petro salió a decir que eso había sido el superdebate, que como nunca en la vida... Y creo que eso pasó rapidito, ¿o no? No, hubo un debate realmente, o sea, tenemos que decir que sí hubo debate y que no es la reforma de la doctora Corcho, eso está claro. Hubo una serie de modificaciones, se modificaron
lo que tanto nos preocupaba a nosotros, de los fondos regionales que se eliminaron. Se le dio, digamos, una mejor cara a qué es lo que van a hacer las gestoras de salud. Se tocó también el tema de la red integrada, que fue una propuesta, entre otras cosas, de las organizaciones médicas, que se estructurara de una forma mejor lo que significa la red, que es el conjunto de IPS de una región específica, que se propone en el proyecto de ley que sean 4 redes, básicamente, 4 regiones estará distribuido el país. O sea que hay cosas muy importantes que cambiaron. Todos entendemos que hay que terminar la intermediación financiera, pero este proyecto de ley va a tener, Nacho, muchas reformas de aquí para adelante. O sea, así como salió en este primer debate, probablemente no va a ser aprobado finalmente en la plenaria de la Cámara. Tampoco va a entrar igualito a la Comisión Séptima de Senado, sino que va a haber unas reformas en Comisión Séptima de Senado. Y cuando terminemos, que en plenaria de Senado sea finalmente aprobado. Y después, acuérdense ustedes que viene la conciliación de textos entre Senado y Cámara, que es la fase final. El proyecto de ley será bastante diferente del proyecto que radicó la doctora Corcho, la anterior ministra de Salud. Estamos en la lucha. Las organizaciones médicas vamos a seguir proponiendo cambios de acuerdo a lo que consideremos. Y estamos expectantes a la salida de la publicación en la Gaceta, que ustedes saben que va a salir en los próximos días, porque ayer se terminó la aprobación. Entonces, esperamos que se va a publicar en la Gaceta para ver qué fue lo que finalmente quedó ahí. ¿Estamos satisfechos en algunos aspectos? Sí, porque hay algunos puntos interesantes ahí, pero consideramos que le falta mucho todavía y esperamos que en los debates se siga mejorando. No es momento de cantar victoria desde ningún No es bando. momento de cantar victoria para el gobierno ni para nosotros tampoco. Para ninguno de los dos. Debe haber como premura, pues la idea es que esto salga rápido. Sí, leía Nacho, pero todo parece indicar que con los cambios que se vienen dando y que se van a dar en el Congreso, es difícil, por lo menos en esta legislatura. Sí, vamos a ver qué pasa. De todas formas, hay mucho camino por recorrer. Acuérdense ustedes, los televidentes, que es el primer debate, que es Comisión Séptima. Primero de 3 que faltan y al final la conciliación entre Cámara y Senado. Hablemos de abdominoplastia. La cirugía maravillosa. Cuando a uno, y en especial a las damas, les sobra piel en el abdomen, no piensen en una liposucción láser. Porque el engaño de la lipo láser es decirles a ustedes que van a encogerse la piel. Pues la piel no se encoge y hemos observado, sobre todo los cirujanos plásticos, que a veces esa liposucción láser hace daños en la arquitectura vascular y nos dificulta hacer abdominoplastias. Entonces, ojo con esa liposucción láser en donde le prometen a ustedes que les van a encoger la piel. Yo he traído algunas fotos, ahí están. Vamos a mirar la primera foto. Ahí está. Entonces, observen ustedes en la imagen de la derecha cómo hemos retirado toda esa piel que le sobraba a la paciente y la hemos dejado muy plana. Estos son casos reales sin ningún Photoshop de ninguna naturaleza. La siguiente foto. Un caso similar también. Hay gente que le sobra muchísima piel y hay gente a la que le sobra menos piel. Pero si sobra piel, la única solución es una abdominoplastia. No se dejen convencer y no piensen que una lipoláser les va a resolver el problema. ¿Qué tanta cicatriz puede dejar? Hay una cicatriz, Duber, que es, digamos, más arriba de la región del pubis, una cicatriz lineal. Generalmente es muy buena, no se nota. En 1 año, 2 años ya ni siquiera sabemos dónde está la cicatriz. Cuando la cicatriz no es buena, podemos corregirla. Si hay alguien que tenga una cicatriz que no sea muy bonita, la podemos corregir. Así que no hay que tenerle miedo a la cicatriz para hacerse una abdominoplastia. Eso es lo que queremos transmitirle a todos los que nos están escuchando. Va a aparecer así, ahí en sus pantallas, nuestros teléfonos, ahí están. El 300-212-5904, que es nuestro celular. Pueden mandar mensaje de WhatsApp, responderemos agendando la consulta. Y el fijo del consultorio, que es el 604-444-8818. Estamos en Salud y Servicios para atenderlas y atenderlos como ustedes se merecen. Doctor Valdivieso, nos veremos la próxima semana. Claro que sí, muchas gracias. Una breve pausa. Vamos a hablar ahora de pensiones. Hoy les traemos recomendaciones de salud oral. Me está acompañando el doctor Felipe Gómez. Bienvenido otra vez a su casa, doctor Felipe. Hablemos de Vivart Dental Clinic. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Bueno, André, realmente Vivart es una clínica ya muy conocida pues, por algunos ciudadanos de aquí de Medellín o incluso del país.
Es una clínica que ofrece todos los servicios odontológicos, ofrecemos todas las especialidades. Es un punto a favor pues, para aquellos pacientes que de pronto estén buscando como ese tratamiento global o ese tratamiento bien completo. En la clínica lo podemos ofrecer. Además pues, de la experiencia que ya nosotros tenemos en cirugía, en ortodoncia, en endodoncia, periodoncia, todas las especialidades. Siempre hemos hablado de un producto, doctor, y es o un servicio mejor, el All on 4, que sigue siendo el producto estrella que ustedes tienen en Vivar, y quiero que se lo recordemos a quienes nos están viendo en casa. Bueno, este tratamiento realmente, André, sigue siendo un tipo de tratamiento muy revolucionario porque aleja a los pacientes de esa prótesis removible, de prótesis de quitar y poner o cajitas de dientes. Incluso aquí vamos a ver un caso clínico de un paciente que decidió hacerse su tratamiento primero en el arco superior y después de ver los beneficios de esta prótesis, pues se hizo su tratamiento en la parte inferior. Esto, digamos que trae como punto a favor la comodidad. El paciente no se tiene que retirar absolutamente nada de la boca. La masticación se puede recuperar completamente, la pronunciación de las palabras y lo más importante es la seguridad de estos pacientes. En el caso de este paciente, por ejemplo, los resultados se pudieron ver inmediatamente, pues porque es un tratamiento que permite ver resultados el mismo día que se hace, el mismo día que se hace la cirugía. Ese mismo día se instala una prótesis provisional y a partir de ese momento el paciente puede hacer uso de sus dientes común y corriente para la masticación o el habla. Doctor Felipe, contacto y sedes, porque ustedes están estrenando una sede y hay que hablar de ella. Así es, Andrés, estamos muy contentos de estrenar la segunda sede aquí en la ciudad de Medellín. La principal sigue siendo en Medical, en el sector del Poblado. Esta segunda queda en el Centro Comercial San Diego. Esto lo hicimos con el fin de que los pacientes pues, de otros sectores de la ciudad, de varias partes, tuvieran acceso pues, a los servicios que nosotros ofrecemos. Entonces, digamos que es mucho más cercano para los pacientes. Aquellos que de pronto estén interesados se pueden comunicar por WhatsApp a la línea nueva que tenemos, que cambiamos de la anterior. Es el 324-577-8237. Los pacientes pueden escribir por ahí y pedir su cita de consulta completamente gratis. Doctor Felipe, gracias por acompañarnos. Andrea, a ti muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Quédense conectados con toda la programación del canal Cosmovisión. Continuamos aquí con don Daniel Henao, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Buenas noches, Nacho, y a toda la audiencia. Oiga, está como difícil el traslado de los fondos de pensiones. Sí. Bueno, hay que partir de una base. El sistema de seguridad social, que le puede parecer tan complejo y tan enredado a algunas personas por la cantidad de detalles técnicos que tiene, consagra o prevé un derecho para todas las personas sin discriminación alguna. ¿Qué derecho es este? El derecho al consentimiento informado. Y en materia de selección de régimen de pensión, ¿qué implica este derecho? Que la persona, antes de decidir si se afilia a una administradora de pensiones del régimen de ahorro individual o a Colpensiones, tiene la garantía o está protegida por el ordenamiento para que la respectiva administradora de pensiones o el promotor le explique todas y cada una de las consecuencias que tiene afiliarse a un determinado fondo de pensiones, porque, como bien lo sabemos, tienen un funcionamiento muy diferente, los fondos privados y Colpensiones. Precisamente, cuando alguna entidad o algún particular vulnera el derecho de todo trabajador, de todo afiliado, de todo cotizante, de elegir libremente su fondo de pensiones, nuestro ordenamiento jurídico prevé un remedio o una solución. ¿Cuál es? La persona que se ve afectada puede demandar para que un juez de la República, al verificar su situación, deje sin efecto este acto jurídico mediante el cual se trasladó a un fondo de pensiones sin la información suficiente y teniendo o habiendo recibido un perjuicio como resultado de esa ausencia en la información. Entonces, recapitulando, Nacho, todas las personas tienen derecho a ser suficientemente informadas, a recibir información clara y comprensible sobre las características de cada fondo de pensiones. Si a un trabajador o a un afiliado o cualquier persona no le explican de manera comprensible los efectos de afiliarse a un determinado fondo de pensiones o de cambiarse a otro, puede acudir a la jurisdicción, a los jueces laborales, para que dejen sin efecto este acto de traslado o de selección de fondo de pensiones y recuperar, por así decirlo, el régimen anterior que tenía o seleccionar libremente a cuál pertenecer, sea a Colpensiones o al fondo privado, porque son casos que pueden tener pues como circunstancias muy particulares. Abogado, pero hay un tope de edad, ¿o no? ¿Qué sucede? Mientras la persona no esté pensionada,
puede demandar. Hay una salvedad y muy útil la pregunta en cuanto a ese asunto. Si la persona ya está recibiendo la pensión por vejez del fondo privado o de la respectiva entidad pensional, ya no puede demandar para que le permitan pasarse a otro fondo de pensiones o recuperar algún régimen o estatus previo. Simplemente la Corte Suprema, que le dice, si usted ya está recibiendo la pensión por vejez, mire si cumple con los requisitos y con las pruebas para demandar una indemnización de perjuicios. Entonces, ¿quiénes son los únicos que podrían entonces demandar para que quede sin efectos el acto de traslado de régimen de pensiones y volver a la entidad anterior en la que estaban o seleccionar una diferente a la que se encuentran? Aquellos afiliados que aún no reciben la pensión por vejez. Quien ya esté pensionado no puede demandar para trasladarse a otro fondo, sino eventualmente la indemnización de los perjuicios. ¿A dónde los tienen que llamar a ustedes? Claro que sí. Tenemos una línea de WhatsApp habilitada para resolver las dudas. Es el 304-218-8191. Asimismo, el correo electrónico abogados.jaimesalazar@gmail.com, y saben que la oficina está ubicada acá en Junín con la Playa, carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302. Atendemos de lunes a viernes en jornada que va desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 1 a 3 de la tarde. A todos ustedes. ¿Me permiten 10 segunditos? Sí, señor. Y queda la pregunta frente a lo que es la noticia económica indudablemente del día. ¿Cuál es la participación en ese 87% de Nutresa que queda de los árabes? ¿Cuál es la participación que queda del Grupo Nujil? Y ambos son inversores de portafolio, porque eso no está ni en el nicho de los árabes ni en el nicho de Gilinski. Entonces, ¿qué tanto estarán interesados en continuar los árabes? ¿O con qué se van a quedar de las empresas y con qué se va a quedar Gilinski de las empresas? O sí, o cambian. Venga, no queremos, es que O queremos no Bancolombia. queremos, Deme Bancolombia y quédese con el resto. Es que... Pero prácticamente lo que hicieron hoy fue renunciarle a eso, por el momento. Pero bueno, Pero se va a mover la historia es noticia. larga, esto se mueve, claro. Va a estar muy interesante. A ustedes, a todos los que están aquí sentados, mañana nos vemos. Muchas gracias.